Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al capitulazo 140, 70 horas escuchándonos de Agile Ice Coffee. Ya se ríe, oís a Jorge riéndose de fondo. El programita donde durante media hora hablamos de cosas de agilidad y derivados. En plural, como siempre, porque está ahí al otro lado de la pantalla mi amigo Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Pues bien, buenas tardes, sí, aquí preparándonos para este capítulo. Estaba escribiendo, como siempre hacemos en cada uno de nuestros capítulos, a qué hora empezamos, a qué hora debería ir la recomendación y a qué hora deberíamos terminar. Porque creo que el tema de hoy da para mucho, Fernando. Yo creo que va a ser un tema interesante. Sí, el tema de hoy nos puede dar para irnos un poco por las ramas, totalmente. El que os habla, Fernando Sánchez desde Barcelona, encantadísimo de iniciar la que es la hora 69:30, que acabará con la hora 70, de escuchar nuestras voces en tu cabeza. El tema de hoy, voy a ser completamente sincero, Jorge, y voy a explicar lo que ha pasado. Como sabéis, seguimos preguntando en el antiguo Slack de nuestro trabajo y además tenemos nuestro Discord al que os volvemos a invitar a uniros. El link para la invitación la tenéis en la descripción del podcast, no del capítulo, del podcast. La cuestión es que en los dos lados pedimos la información sobre de qué tenemos que hablar y ha habido un empate esta vez. Ha habido un empate, pero que claramente se tornaba hacia un lado en el Slack y hacia el otro en Discord. Y como nosotros a quien queremos cuidar es a nuestros amigos de Discord, que es nuestra comunidad que estamos creando juntos, hemos dicho, venga, va, el voto extra para vosotros. Y aquí estamos, De hecho, desde ya, bienvenidos a los nuevos integrantes, a las nuevas personitas que os habéis unido desde la última vez, que creo que desde la última vez pues ha aparecido Alejandro, ha aparecido Culo Extremo, ha aparecido Víctor Mogo, que entiendo que son tus apellidos, pero te voy a llamar Víctor Mogo. Bienvenidos a todos. El tema en cuestión es el siguiente. Vamos a ver, equipos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo montamos equipos? ¿Cómo le doy tamaño a mi equipo cuando tengo un problema nuevo? ¿Creo muchos equipos pequeños muy especializados o creo menos equipos más grandes? ¿Y qué pasa ahí en medio? Como siempre, Jorge, enlázame con el manifiesto. En el manifiesto hay un principio que es el que más habla sobre esto y está muy, muy relacionado con el tema de hoy. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Todo tipo de equipos, es decir, equipos de cualquier tipo de perfil, tamaño, son capaces de hacer una arquitectura buena para el producto, tomar una buena definición de requisitos y un buen diseño. ¿Con 3 personas? ¿Con 20? ¿Con 100? Depende mucho, ¿no? Depende mucho de cómo este equipo esté estructurado, qué tipo de perfiles. Este principio se aplica más o menos. Es que efectivamente era casi obvio que la respuesta a ¿qué hago? ¿Tengo que montar equipos? ¿Qué hago? ¿Muchos pequeñitos o uno muy grande? ¿O qué hago? Claramente todos sabíamos que nuestra respuesta iba a ser pues depende. Pues depende. No. ¿Tú crees que hay una receta, Jorge? ¿Hay una receta por dónde empezar? Que va y yo creo que aquí está la magia de no ser una IA, ¿no? Que no hay una receta de cómo aplicar esto, de qué respuesta dar, ¿no? Respecto a por dónde empezar, pues no sé, podemos empezar por qué define un equipo. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado, pero es importante de tener en mente qué identifica un equipo. Tú ya sabes que a mí lo primero y más importante que me gusta decir es que un equipo tiene un propósito común. Tiene un para qué, un algo que quieren conseguir juntos. Sí, exactamente. Y precisamente ya pues relacionado con el tema, ¿no? Cuanta más gente haya en un equipo,
este propósito más se difumina o más difícil es el llegar a todos. Muchas veces hemos contado la historia, ¿no? Del picapedrero este que está trabajando, le preguntan, oye, ¿cuál es tu propósito? Picar piedras, estoy hasta las narices. Pregunta otro, oye, ¿cuál es tu propósito? Pues tengo que hacer estas piedras completamente alineadas, con la forma perfecta, sin ningún tipo de estría. Y al tercero le pregunta, oye, ¿cuál es tu propósito? Construir la catedral. Uh-huh. Sí, construir el lugar donde la gente pueda venir a rezar. Sí, efectivamente. Cuanto más gente hay en un equipo, más difícil es hacer entender este propósito final. Lo cual ya sería una decisión, ¿no? Algo a tener en cuenta cuando estás formando un equipo. Podríamos decir entonces que para empezar, y solo para empezar, un buen consejo es decir, mantén al mínimo de número de personas posibles que les permitan llegar a crear ese propósito que les has encomendado, el mínimo posibles. Ese sería como un primer indicador. Claro, naturalmente. O al menos empezar pequeño. Creo que fue en el programa este de las citas o dichos relacionados con el agilismo que comentábamos que un sistema complejo que funciona no ha sido creado complejo directamente, ha sido creado a partir de un sistema sencillo que funciona y que ha ido evolucionando. Con los equipos funciona exactamente igual. Tú juntas 100 personas a la vez y no funciona. Juntas 3, lo dejas funcionar y lo vas evolucionando y eso consiguen ser 100 personas que funcionan. Claro, o sea, un equipo es un... Mira, hablaba el martes, decía yo que estaba hablando de sistemas complejos, ¿no? Un equipo es un sistema complejo y un sistema complejo no adquiere... De hecho, un sistema complejo tiende al caos, tiende a la entropía. Entonces, no va a funcionar porque sí, dejándolo ahí. Requiere de un cuidado. Entonces, si ha de requerir de un cuidado, pues va a ser mucho más fácil cuidar un equipo de 6 que no cuidar un equipo de 300. Naturalmente. Sí, y la visión es algo que hay que tener en cuenta. Esto lo habrás oído tú 1000 veces, Fernando. Una empresa pequeña, familiar, que han sido 3 o 4 personas y llevaban un producto adelante o un servicio. Escalan y se convierten en 50. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con el gerente de esa compañía que dice, hostia, si éramos 3, si hacíamos más? Claro, sí, hay esa sensación. Y realmente no, ¿eh? No hacían más. Pero lo que sí que es verdad es que para lograr la coordinación de las 50 has tenido que crear una serie de cosas, es que no quiero ni decir procesos, cosas. Has tenido que organizarte de una manera más completa que cuando era en media docena. Cuando era en media docena, aunque es verdad que Antonio sabe más de números y que Paqui es la mejor ingeniera, bueno, pues todo el mundo iba haciendo un poco de todo y lo sacábamos adelante. Nuestro enlace con el propósito era total. Estábamos aquí nosotros para esto. En el momento en que ya somos 50, bueno, hay que añadir una serie de capas extra para que todo se entienda. Claro, y hace que el equipo sea más lento. Eso es inevitable. Nos podríamos discutir tanto de qué significa ser más lento. Nos podríamos discutir tanto. Sí, aquí me refería sobre todo lento a reaccionar. Ocurre una ¿Vale? necesidad, ocurre un problema. Desde que llega hasta que se resuelve, esa, llamémoslo lead time, capacidad de respuesta. Claro, en un equipo grande con muchas capas, podemos hablar de PO, Tech Lead, desarrollador, ¿no? Para entrar a un equipo de desarrollo, sin irnos a algo más escalado. Va mucho más lento que si ese equipo, pues directamente todos y cada uno de ellos entienden la visión, entienden el producto y son capaces de reaccionar.
cuando entramos en organizaciones, en equipos de 50 o más personas, como tú decías, Fernando, está la capa de soporte. La capa de soporte avisa al project manager, después avisa al equipo. Siempre mucho más lento el responder a algo. Entonces, otro de los factores a tener en cuenta es cómo de rápido quieres reaccionar. Y fíjate que mientras ibas comentando todo esto, me venía a la cabeza eso que muchas veces yo creo que hemos dicho, y si no, pues lo vuelvo a repetir, de que la mejor manera de escalar agilidad es de escalarla. Es que cada uno de estos equipos estén lo menos dependientes de otros posibles. Porque eso que estás tú describiendo, eso que potencialmente nos hace más lentos, son las dependencias. Por lo tanto, fíjate, lo más pequeño posible para cumplir el propósito y lo más grande posible para que no tengan dependencias, para que sean autosuficientes. Fíjate, ya hemos encontrado como los límites inferiores y superiores. Sí, aquí por ejemplo, ¿no? Lo estábamos hablando antes de empezar el programa. Tienes el propósito, la misión de hacer equipos con un grupo, digamos, de 10, 15 personas. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que se te viene en mente? ¿Hacer 5 equipos de 3, 3 de 5, 2 de 7, 8? Yo quería responder a un comentario que nos han dejado en Slack, ¿no? Que cuando comentábamos que habíamos elegido el tema, un compañero nos decía, vale, en cuanto a los equipos pequeños, tengo un comentario. Imaginemos que definimos equipo pequeño como un equipo que tiene un PO, un backend, un frontend y un diseñador compartido. ¿Qué pasa cuando tengo que mover al desarrollador o a los desarrolladores a otro equipo o porque alguien se marcha? Claro, yo leo esto y digo, pero ¿por qué hemos definido que el equipo sea un PO, un backend, un frontend y medio designer? ¿Por qué? ¿Y qué está haciendo ese equipo? O sea, me parece que la pregunta no está en qué hacemos si se va un desarrollador. La pregunta debería haber estado antes en por qué hemos decidido que el equipo tiene esa forma. ¿Por qué hemos decidido que el equipo tiene esa forma? Esa es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo continuamente. Claro, y fíjate que en la pregunta viene como que ese medio diseñador. Sí, es verdad. ¿Y por dónde hemos partido al diseñador? ¿Lo hemos partido longitudinal o transversalmente? Mi punto es que seguramente ese otro equipo al que se va ese diseñador tenga el mismo propósito o parecido. Entonces, en ese escenario que nos plantean, tenemos 2 equipos pequeños que hacen cosas muy parecidas. Y que, es más, que hay algún miembro que tiene que saltar de un equipo a otro. Te estoy viendo venir de lejos. Venga, dale. ¡Claro! ¿Qué pasa si juntamos a estos equipos y juntamos sus scopes, en lo que tienen que hacer? Oye, y resolvemos este problema y mejoramos otros, ¿no? Tendríamos 2 backend que pueden hacer pair programming mejorando la calidad de código, tendríamos 2 frontend, mejoramos en la efectividad del equipo. Mira, es que fíjate, lo que ha pasado es lo que yo decía antes. Nos hemos fijado en hacerlo lo más pequeño posible para que cumplan con un propósito, pero nos hemos dejado hacerlo lo más grande posible para que no tengan dependencias. Aquí tienen una dependencia muy grande, que es una persona que tiene que estar saltando arriba y abajo, que tienen una dependencia enorme. Bueno, pensemos si lo tendríamos que organizar de otra manera. Sí, exactamente. Aquí la dependencia ha pasado de ser el scope a ser la persona. Quizá es más fácil gestionar dependencias de scope, el hacer que este equipo haga cosas que quizá no es la misma cosa, pero están muy parecidas a tener que separar. Aquí muchas veces cuando juntamos equipos, claro, viene, ¿y qué hacemos con el PO? Con el PO que sobra. Aquí ocurre porque qué malo ha sido. ¿Qué hacemos con el PO que sobra? Con el PO que sobra. Claro, es una de las cuestiones, ¿no? Claro, por aquí tenemos
la figura de PO como alguien, la única persona que hace algo. Entonces, en el momento que tenemos, que juntamos dos equipos, claro, si es la única persona que hace algo, se convierte en un rol redundante. Pero sin embargo, sin ese equipo, la figura de PO es repartida, está claro que la decisión de priorización cae en una persona. Pero hay mucho que hacer como PO en un equipo. Entonces, esas habilidades de PO no sobran cuando juntas equipos, sino siguen haciendo falta. Y de hecho, lo que has encontrado o lo que te ha parecido encontrar no es un rol redundante. El rol está ahí. Lo que te ha parecido encontrar es dos personas que ejecuten el rol. Y dices, bueno, ¿y dónde está el problema? En que haya dos personas que ejecutan el rol. ¿Dónde está el problema? De nuevo estamos en lo de siempre, que es que queremos montar equipos eficientes, no eficaces. Esta lucha la voy a repetir un montón de veces. Queremos montar equipos que usen el 100% de sus recursos el 100% del tiempo. Y dices, ya, pero ¿están haciendo lo correcto o no? Pues yo prefiero que utilicen el 80 y lo peten, que no que utilicen el 100 pero no mole lo que sale, ¿eh? Pero bueno, esto es otra lucha. Claro, hay un punto más a lo que dices, Fernando. Es el 100% del trabajo, pero además en lo mío. Claro. En lo mío. O sea, yo soy frontend y trabajo en JavaScript, haciendo página web, no me pongas a hacer un servicio. Totalmente. De nuevo, y fíjate, de nuevo hemos perdido lo de siempre, hemos perdido el propósito. Aquí no estábamos para hacer páginas web, ni estábamos para animar CSS, ni estábamos para montar microservicios. Aquí estábamos pues, probablemente para crear un producto final que le ofrece un valor añadido a nuestros usuarios, seguramente. Yo creo que si se diluye un poquito esta imagen que tenemos de un equipo, un perfil, una persona, un perfil, yo soy frontend, solo hago frontend, yo soy backend, solo hago backend, la complejidad en crear equipos baja muchísimo. Porque no es que tengas que poner una persona frontend en cada equipo, una persona de backend en cada equipo. Tú reparte desarrolladores o dejas que los desarrolladores se repartan en un equipo. Totalmente. Yo hay un ejercicio que he hecho alguna vez que es eso, cuando había a lo mejor 10 o 15 personas que se tenían que repartir en equipo, lo mejor es ponerles el scope y dejar que cada uno elija. Bueno, a ver, ahí tenemos el caso. Yo no sé si seguirá siendo así, ¿no? Pero recordemos que ahora, pues, yo qué sé, igual cosa de 10 años, se hizo famoso el manual de onboarding de Valve, de la gente del Half-Life y de la gente del Steam, ¿vale? De la gente de Valve, que se hizo famoso porque se filtró su manual de onboarding y su manual de onboarding en la primera página decía tu mesa tiene ruedas para que la cojas y la muevas al proyecto en que tú creas que puedas aportar valor. Y una vez, y venía a decir algo así como, y una vez que llegues ahí, ya notarás si puedes añadir valor ahí o no, o tienes que ir de otro lado. ¿Y cómo darlo? Lo notarás. Se hablaba de cosas así y es como, en plan de, wow, ¿sabes? Qué guay, ¿sabes? Qué guay. Sí, exactamente. Yo creo que allí ese tipo de preguntas como la que nos formulaban hoy no existen o son mucho menos. El ¿qué hago cuando muevo un medio developer o medio product designer? O ¿qué hago cuando tengo varios equipos pequeños? No ocurren este tipo de preguntas. Claro, totalmente. Y también ocurre menos lo que estamos hablando de yo soy frontend y solo voy a hacer eso. Imagínate que voy a un equipo de algo que me gusta, de un scope que me gusta, digamos el Half-Life 8. Y bueno, todos son frontend y falta un backend, pero es que yo soy frontend. Pues nada, pues me pongo con alguien y le doy caña. Me da igual que
haya estado los últimos 5 años trabajando con la misma tecnología. Yo quiero trabajar en eso. Fíjate que lo he ido a buscar, porque lo tenía guardado por ahí, y lo he vuelto a encontrar. Y en la página 22 tiene un diagrama de y cómo me entero de qué está pasando. Okay. Y te da 4 opciones de cómo me entero, ¿no? Pero ya hemos dicho que los equipos son completamente organizados, autoorganizados. Y tú has dicho, Jorge, que esto lo enlazabas con el manifiesto ágil, diciendo que los equipos autoorganizados son los que crean mejores arquitecturas y la calidad y todo. Entonces, bueno, pues ok, tenemos el ejemplo de Valve en que te invitaban a eso. Pues cuando llegan a la página 22, y es, oye, métodos para enterarse de qué está pasando. Pues están 4 métodos, que es, habla con alguien en una reunión, habla con alguien en el ascensor, habla con alguien en la cocina, habla con alguien en el baño. Hablar, tecnología alienígena, comunicarse, ¿sabes? Comunicarse. Prefiero las 3 primeras. Sí, de hecho, en el dibujito de la cuarta, la persona que recibe la comunicación tiene como unas líneas saliendo de la cabeza, como diciendo, hostias, ¿sabes? Igual aquí no tocaba. Pero bueno, es tecnología alienígena, hablar con la gente, enterarse de qué está pasando, ¿no? Sí. Hemos hablado de juntar equipos, ¿no? Pero también hay veces que ocurre lo contrario, que las reuniones se hacen muy largas. Eso que, como hemos comentado, hay muchas dependencias, muchas capas y falta de visión. Y decide separar equipos. En el anterior caso que decíamos de juntar, decíamos que el PO sobraba, entre comillas, cuando no sobraba. Si realmente es un conjunto de habilidades y responsabilidades. Y aquí, cuando separas equipos, ¿qué haces? Necesitas otro PO, ¿no? Claro. Por supuestísimo, porque el equipo tú ya lo has definido exactamente de cómo iba a ser, qué forma tenía. Entonces, puede haber equipos sin PO, otros equipos con el mismo PO. ¿Qué me estás diciendo? Esto tenemos programas enteros hablando de esto, amigos, de qué son los roles y cómo los roles se llevan a cabo y cómo los roles no son iguales a personas. ¿No? Y va a depender muchísimo, por supuesto. Vamos a decir que en equipos complejos y grandes, que no son 4 colegas, pues vamos a necesitar que ese rol de maximizar el valor, de priorizar y demás, se lleve a cabo. Pero que el rol se lleve a cabo no quiere decir que haya que poner a una persona con ese gorro para que solo él o ella lo haga, ni muchísimo menos. Entonces sí, claro que sí, que pueden haber equipos con 2 POs, por llamarlo de alguna manera, equipos con N POs, siendo N el número de miembros del equipo, y puede haber equipos sin PO o equipos que comparten un PO con otro. Yo creo que, como conclusión, puedo decir que si dejamos de ver los equipos como un conjunto de perfiles que deben existir sí o sí, es un conjunto de personas con un objetivo y unos conocimientos. Efectivamente. Es un conjunto de personas con una serie de capacidades compartidas. Algunas pueden ser más especiales, otras menos, pero una serie de capacidades compartidas que buscan un propósito juntos. Y esos tienen que caber en ser los menos posibles para cumplir el propósito, para que la comunicación y la coordinación sea lo más simple posible, y los más posibles para tener las mínimas interdependencias externas. Esa sería la regla. Y si te surgen problemas, quizás porque das por sentado cosas que no lo son. Que debería haber un PO, que debería haber siempre un frontend o un backend. Si dejas de pensar en estas cosas verticales, encuentras soluciones a cómo deberían estar estos equipos, ¿no? Cómo debería ser la topología del equipo para ajustarse a las necesidades. Totalmente. Sí. Totalmente. Por lo tanto, chicos, me vuelvo a repetir porque nos habéis dado feedback de que lleguemos a conclusiones y recapitulemos. Los equipos están para conseguir un propósito. Para eso, no, su mera existencia no es suficiente. Tienen que estar
persiguiendo un propósito. Estos equipos han de ser lo más pequeños posibles para conseguir ese propósito y lo más grandes posibles para evitar las interdependencias externas. Y hemos de dejar de pensar los equipos como personas que ejercen un rol dentro de él muy concreto y que tenemos que llenar esos huecos como un conjunto de capacidades. Y ese conjunto de capacidades han de ser solventadas por las personas que conforman el equipo. Pero no hay un uno a uno, no hay una relación uno a uno. Totalmente. Si realmente entiendes esto, que ahora mismo está recapitulando Fernando, el problema deja de ser menos problema. Y fijaos, os voy a compartir, y también te lo comparto a ti, Jorge, un comentario que justamente le he hecho hoy a una persona muy importante de la organización en la que trabajo. Estábamos discutiendo de cosas que yo lo que le decía es que lo que necesitamos con estos equipos son equipos engaged, equipos enchufados y además rinden, ¿vale? Equipos engaged, lo decía, como hablaba en inglés, pues lo decía en inglés y ahora no sé traducirlo, ¿no? Engaged teams that also perform, ¿vale? Equipos enchufados que también rinden y no equipos que rinden que también están enchufados. Porque si nos enfocamos primero en que rindan, bueno, pues puede que nos dejemos el enchufados por el camino y sale muchísimo más a cuenta tener equipos enchufados porque esos a lo mejor hoy no rinden, pero rendirán. Sí, Estoy seguro. Sí. Estoy seguro. Y si solo rinden, creamos una serie de problemas colaterales que son difíciles de resolver. Bueno, a ver, ahora dicen que es un poco de mito y que esto no fue así, pero yo me imagino a los equipos que estaban montando las pirámides. Esos equipos rendían mucho, pero yo no sé cómo de enchufados estaban esos equipos, Si el mito, bueno, no sé si es mito o realidad. Si la historia de que eran esclavos es verdad, rendían. ¿Cómo de enchufados estaban? No lo tengo muy claro. Sí, esto entramos en un tema que mejor no entrar de motivación versus castigo, miedo, etcétera. Ya está, esto casi que lo dejamos aquí. Y de hecho lo dejamos aquí el tema porque se nos van los minutos y nos queda la recomendación. Sí. Esta semana me tocaba a mí, cuando hablábamos con Jorge del tema, yo decía, es que con esto de crear equipos y la gestión de equipos y tal, lo primero que me vino a la cabeza, Jorge, por cierto, os estamos oyendo teclear salvajemente, Perdona a nuestros oyentes, pero te estábamos oyendo teclear salvajemente. Sí, no, era para ayudarte con la recomendación de hoy, disculpa. Gracias, no pasa nada, pero seamos sinceros. Lo primero que se me venía a la cabeza cuando hablábamos de esto era, pues un gestor de equipos, ¿no? Y hace poquito ha salido el Electronic Arts Football Manager 2024, ¿no? Gestionar un equipo de fútbol. Además, le estuve echando un vistazo porque yo fui de la época del PC Fútbol y jugué muchísimo a PC Fútbol y le estaba echando un vistazo y ha adquirido ya unas dimensiones brutales. Hay que hacer ruedas de prensa, hay que dar charlas a los jugadores, hay que gritarles desde la banda y todo eso tiene un efecto y además tiene un efecto en su moral, tiene un efecto en cómo se sienten cada uno de los jugadores. Entonces, bueno, igual no es el mejor ejemplo para el día de hoy, porque en el día de hoy hablábamos de montar equipos y su tamaño, y resulta que en un gestor de fútbol pues eso no toca, porque el tamaño justamente es lo único fijo, 11. Pero bueno, estábamos pensando que hay un montón de juegos de gestión en que tenemos un entorno complejo y hemos de ir tuiqueando, hemos de ir cambiando características de ese entorno para conseguir el propósito, para conseguir lo mejor de él. Entonces, quizá pues nuestra recomendación era doble hacia vosotros, que juguéis estos juegos de gestión y entendáis los sistemas desde un punto de vista, pues eso, sistémico y juguéis con ellos para conseguir el propósito. Y luego que también nos recomendéis a nosotros, juegos de gestión para que nos divirtamos y entendamos este tipo de concepto. Sí, yo creo que, a ver, desde los primeros juegos de simulación que abuelo Cebollita como nosotros hemos jugado, como el SimCity 1 o el Sim Hotel, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez son más y más complejos y elaborados, por los cuales suponen como un campo de prueba, un sandbox muy bueno
a la hora de probar cosas, ¿no? ¿Qué pasa si hago un equipo eso de 100 personas o si hago 100 equipos de una persona? Pues es justo el entorno para que puedas probar y hacer simulaciones, ¿no? Y ver cómo funciona en cada caso. Simulad. Jorge, se nos ha ido el tiempo. ¿Hay algo que tengas ahí viendo que quieras comentar? No, que muchas gracias a los de Discord por la votación de hoy y muchas gracias a los de Slack por la propuesta de tema. Pues totalmente. Sí, os queremos por igual. A los de Discord un poquito más, pero porque lo estamos creando, pero queremos igual. Jorge, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver prontito. Gracias por la media hora. Un placer muy grande. Y a los que nos escucháis, dadnos feedback, comentarnos sobre juegos que nos puedan gustar, apuntaos a nuestro Discord y nos escucharemos la semana que viene. Adiós.